La recuerdas, ¿verdad? La estrella radiante de Los ricos también lloran. La reina indiscutible de las telenovelas mexicanas. La mujer que iluminaba la pantalla con una sola mirada. Verónica Castro no era solo famosa, era intocable, glamurosa, ingeniosa, poderosa, imparable. Pero detrás de las risas, los reflectores y los aplausos, existía una realidad mucho más oscura. Construyó un imperio, pero nunca encontró un amor duradero. Crió a 2 hijos, pero perdió a uno por la fama y la distancia. Y hoy, con más de 70 años, Verónica vive en silencio, alejada de las cámaras, recuperándose de cirugías, desconectada de la familia que alguna vez la adoró. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo una de las mujeres más poderosas de América Latina terminó sola, sin esposo y sin hijos a su lado? Durante décadas iluminó las pantallas de televisión en todo el mundo. Sin embargo, detrás del brillo de la fama, hay una mujer que conoce el peso aplastante de la soledad. A los 72 años vive sola, y la ironía no se le escapa. En las telenovelas dijo una vez, las chicas pobres encuentran a un príncipe y se hacen ricas al casarse. Mi vida fue parecida, pero yo trabajé por todo, y el príncipe nunca llegó. Sus palabras, cargadas de verdad y resignación, reflejan la melancolía silenciosa que la acompaña en el ocaso de su carrera. Aunque aún recibe el cariño de los fans en la calle, Verónica admite que la fama es un pobre sustituto de la intimidad. A veces pienso en las veces que estuve enferma, en el agotamiento, en los recuerdos que me perdí con mis hijos, en el tiempo tranquilo que nunca me di. Al final, estoy tan sola como cualquier otra mujer en el mundo, confesó en una entrevista. En septiembre de 2019, tras 53 años bajo los reflectores, anunció su retiro del espectáculo. No fue la edad lo que la obligó a irse, sino el peso implacable de los chismes. La gota que derramó el vaso fueron los persistentes rumores sobre un supuesto matrimonio con la actriz Yolanda Andrade. Hay demasiados cambios en la vida y ya no tengo fuerzas para enfrentar rumores y sarcasmos, escribió. Me despido de lo que amo, el arte. Lo viví con pasión y amor. Gracias por todo, ahora quiero paz. Pero su historia no comenzó en el glamour. Mucho antes de convertirse en el rostro icónico de Los ricos, también lloran. Verónica Castro fue una niña obligada a madurar demasiado pronto en un mundo sin piedad. Nació en 1952 en la Ciudad de México, dentro de una familia ligada al arte. Su padre, Fausto Sáenz Aistol, era productor de cine. Su madre, Socorro Coco Castro, una cantante talentosa. Desde fuera, parecía una infancia privilegiada. Pero esa ilusión se rompió muy temprano. Alrededor de 1957, cuando Verónica tenía apenas 5 años, sus padres se divorciaron. La separación no solo fracturó a la familia, la desconectó por completo del linaje artístico y los contactos de su padre. De un día para otro, la vida pasó de ser estable a precaria. Su madre quedó sola criando a Verónica y a 3 hijos más. A principios de los años 60 vivían en un pequeño cuarto de servicio en la esquina de Bucareli y Donato Guerra. No teníamos dinero, contó Verónica en 2022. Vivíamos en un cuarto y mi mamá nos encerraba con llave para que nadie saliera. Con apenas 9 o 10 años, Verónica ya era la cuidadora principal de sus hermanos. Esperaban cada noche a que su madre regresara con un bote de café con leche del restaurante chino y una galleta. Eso era la cena. No era gusto, era supervivencia. Doña Coco tenía varios empleos. Mecanografiaba tesis, trabajaba en recursos hidráulicos, daba clases en la universidad. Mientras tanto, Verónica hacía de hermana mayor y madre sustituta, tras una puerta cerrada con llave. En 1966, siendo aún adolescente, buscó refugio en la fe. Incluso pensó en convertirse en monja. Intenté ser monja, recordaría después. Durante un tiempo, la religión le ofreció la estabilidad que su vida no tenía. Pero el destino cambió de rumbo en 1967. A los 14 años, obtuvo una beca para estudiar actuación con el legendario Andrés Soler. Ese mismo año debutó en televisión en Operación Jaja. Era el inicio de su vida pública, aunque el éxito todavía estaba lejos. En 1969 llegó su primer papel en cine con No creo en los hombres. Sin embargo, durante los años 70, su carrera avanzó lentamente. Actuó en telenovelas y películas sin lograr notoriedad.
eran solo peldaños en una industria dura y competitiva. Seguía siendo, en el fondo, una joven de la colonia Juárez, intentando construir algo a partir de un pasado roto. Durante esos años permaneció desconectada del lado paterno de su familia. Mucho después, descubriría que provenía de un linaje artístico importante. Su abuela había sido una actriz chilena reconocida. Un tío, conocido como Mantequilla, dejó huella en el cine mexicano. Otra pariente tenía incluso un teatro con su nombre. Ni siquiera sabía que venía de una familia famosa, explicó Verónica. Nunca me beneficié de ese legado. La verdad dolía, porque confirmaba cuán sola había estado su madre. Ella también era muy joven, y tuvo que criarnos a los 4, dijo con admiración. Hizo de todo. Esa infancia marcada por la escasez forjó a la mujer que vendría después. La carrera de Verónica Castro no fue un ascenso inmediato, sino una travesía larga y desgastante. A finales de los años 60 y durante toda la década de los 70, el brillo todavía no llegaba. Alternaba entre pequeños papeles en telenovelas, fotonovelas, apariciones menores en televisión e incluso bailes en centros nocturnos para poder mantenerse. Todo mientras estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM, de la cual se graduó en 1979 con una tesis sobre organismos internacionales de televisión. Durante esos años, su talento existía, pero el reconocimiento no. Eran tiempos de resistencia más que de gloria. Verónica avanzaba paso a paso en una industria que rara vez tenía paciencia con las mujeres jóvenes sin conexiones. Todo cambió en 1979 con la telenovela Los ricos también lloran. La producción no solo fue un éxito en México, se convirtió en un fenómeno global, transmitido en más de 50 países y responsable de consolidar la telenovela mexicana a nivel internacional. Su interpretación de Mariana Villarreal, una joven marcada por la traición, la injusticia social y la pérdida, fue tan intensa y conmovedora que la consagró como una estrella mundial. Ese mismo año lanzó el álbum Aprendí a llorar, que incluía el tema musical de la serie, demostrando su versatilidad y uniendo actuación y música en una sola figura. En los años 80, Verónica Castro se transformó en un fenómeno cultural, protagonizó una nueva versión de El derecho de nacer y viajó a Argentina para proyectos como Verónica, El rostro del amor y Amor prohibido. Sin embargo, su decisión de trabajar fuera de México provocó una consecuencia inesperada. Televisa, la empresa más poderosa del país, la vetó. El castigo duró 5 años. Fue un exilio silencioso que la mantuvo alejada de la pantalla mexicana, pero no de la fama internacional. En 1987 regresó triunfalmente con Rosa Salvaje. La telenovela fue otro éxito arrollador y la convirtió en un ícono de la cultura pop en lugares tan lejanos como Rusia, Italia y Filipinas. Verónica ya no era solo una actriz, era un símbolo global. Al mismo tiempo, dominó la televisión nocturna. En 1988 condujo Mala Noche, ¿no? Un programa innovador que alcanzó más de 130 episodios y dejó momentos históricos, como la entrevista de 8 horas con Juan Gabriel. Más tarde llegó La Movida, otro éxito caracterizado por invitados de alto perfil y escenografías espectaculares. Estos programas confirmaron su carisma, inteligencia emocional y sentido del humor, consolidándola como la conductora más querida de México en esa época. Su carrera musical creció en paralelo. Álbumes como Sensaciones y La Movida generaron éxitos en toda América Latina. La canción Macumba alcanzó el segundo lugar en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Incluso grabó un álbum en italiano durante su etapa en Europa. Aunque algunos críticos minimizaron su faceta musical, Verónica se mantuvo vigente durante más de 2 décadas. A mediados de los 90 dio un paso más, comenzó a producir. En 1990 protagonizó y produjo Mi Pequeña Soledad, interpretando 2 personajes. La telenovela fue un éxito y marcó un punto decisivo. Verónica ya no era solo un rostro frente a la cámara, ahora era una fuerza creativa detrás de ella. Algo esencial en una industria que suele marginar a las actrices con el paso del tiempo. Nada parecía detenerla, pero su vida personal seguía escribiendo otra historia. Mientras su carrera alcanzaba alturas históricas, la vida sentimental de Verónica Castro seguía un patrón doloroso. Cada amor comenzaba con esperanza y terminaba en traición.
Su primer gran amor fue el comediante Manuel "El Loco" Valdés. Se conocieron a principios de los años 70 en Televisa, cuando Verónica aún era joven y estaba en camino al estrellato. Valdés, carismático y encantador, la conquistó rápidamente. En 1974, con solo 21 años, Verónica quedó embarazada de su hijo Cristian Castro, pero el cuento de hadas duró poco. Descubrió que Valdés no solo tenía otra pareja, sino varias. Cristian sería su hijo número 13. Fue un shock, confesó más tarde. Aún así, nunca negó la paternidad de Valdés. Decidió criar a su hijo sola y rechazó casarse solo por apariencias. Soy de las pocas actrices que puede decir, soy soltera, no me casé, pero tuve hijos, declaró. En esa época, era un tabú. Años después volvió a enamorarse del empresario Enrique Niembro. La relación comenzó alrededor de 1979 y dio como resultado el nacimiento de su segundo hijo, Michel Castro. Pero la historia se repitió. Verónica descubrió que Niembro también estaba casado y tenía familia. Pensé que esta vez sí había elegido bien, dijo. Pero nuevamente terminó sola, criando a otro hijo, con 2 traiciones y ningún anillo de compromiso. Durante años sostuvo la maternidad en solitario, mientras cargaba con una carrera que lo exigía todo. En los años 90 vivió un romance muy mediático con el actor Omar Fierro, más de 10 años menor que ella. Se conocieron filmando Dios se lo pague y luego protagonizaron juntos Mi pequeña soledad. La química era evidente dentro y fuera de la pantalla. Verónica incluso impulsó su carrera actoral, pero la relación, que duró casi 3 años, terminó igual que las anteriores, con una infidelidad. Un día lo descubrí siendo infiel y lo mandé recordó sin rodeos. Después llegó una relación más discreta con el cantante Adolfo Ángel, conocido como El Temerario Mayor. El romance terminó en silencio, sin explicaciones públicas. Con el tiempo, Verónica comenzó a aceptar la soledad como una elección. ¿Por qué nunca me casé? ¿Por qué no soy tonta? Bromeó una vez en el programa de Susana Jiménez. No me gusta gastar mi dinero en hombres. Pero la herida más profunda no llegó por una pareja, sino por su hijo. Aunque Cristian Castro se convirtió en un cantante exitoso, la relación madre e hijo se fue deteriorando con los años. Verónica nunca aprobó su matrimonio con Valeria Lieberman, al que consideraba dañino. La situación empeoró cuando Cristian se reconectó públicamente con su padre biológico sin avisarle a ella. No estaba en contra de que se vieran, pero la forma en que lo manejaron la afectó profundamente. En 2008 ocurrió el quiebre definitivo. Cristian dio una entrevista en la que admitió haber agredido físicamente a su madre. La confesión conmocionó a México. Para Verónica, no fue solo un escándalo mediático, fue la traición más dolorosa de su vida. Desde entonces, el distanciamiento fue casi total. La imagen de la matriarca poderosa de las telenovelas contrastaba ahora con la realidad de una madre herida y en silencio. Y lo peor aún estaba por llegar. En los últimos años de la década de 2010, Verónica Castro volvió al centro de la atención pública, pero no por su trabajo, sino por el escándalo. La conductora Yolanda Andrade afirmó públicamente que ambas habían tenido un matrimonio simbólico en Ámsterdam. Mientras Yolanda insistía en su versión, Verónica lo negó visiblemente afectada. Es mentira, dijo con angustia. Está bromeando como siempre, pero es una falta de respeto. Le he pedido que me deje en paz. Fuera cierto o no, la historia generó una exposición mediática que Verónica nunca buscó. No estoy vendiendo mi historia, declaró. Estoy cansada, no es el momento. Ese desgaste fue decisivo. En septiembre de 2019, tras más de 5 décadas de carrera, anunció su retiro definitivo. No se trataba de edad, sino de agotamiento emocional. Me despido de lo que amo, el arte. Lo viví con pasión y amor. Gracias por todo, ahora quiero paz, escribió. Poco después, lanzó Resurrección, el que llamó su último álbum, y lo regaló por internet como agradecimiento a sus fans. Aún retirada, siguió siendo una figura respetada, presente en eventos especiales y recordada como una de las últimas grandes estrellas de una era dorada. Pero su salida no fue un simple adiós. Su último papel importante había sido en la serie de Netflix La Casa de las Flores, donde interpretó a Virginia de la Mora. Aunque la serie fue un éxito, abandonó abruptamente tras la primera temporada. Circularon rumores de conflictos en el set, agotamiento y desacuerdos creativos. Poco después, confirmó que no volvería.
Aún en los años 2000 y 2010, Verónica había seguido activa. Condujo el Teletón, presentó especiales y fue mentora de nuevas generaciones. Sin embargo, el ajuste de cuentas llegó inevitablemente. La fama ya no compensaba el costo personal. Para su cumpleaños número 70, Verónica Castro ya había vivido lo suficiente para varias vidas: devoción y traición, maternidad y distanciamiento, gloria y escándalo. Amó intensamente y perdió en silencio. No me casé, dijo una vez. Crié a mis hijos, trabajé y mantuve mi dignidad. Pero aún quedaba una batalla más: su salud. Más allá de los desengaños amorosos y los escándalos mediáticos, la salud de Verónica Castro se convirtió en una preocupación constante. Al principio, los reportes fueron vagos: una hospitalización breve, una operación de hombro. Su hijo Michel Castro emitió un comunicado para tranquilizar a los fans. Ya está en casa, todo está bien. Fue una cirugía simple. Pero poco después, la propia Verónica reveló una realidad mucho más compleja. En una llamada telefónica al programa Ventaneando, explicó que la intervención había sido delicada. El origen de su condición no era reciente, se remontaba a 2004, cuando participaba en Big Brother VIP. Durante una dinámica del programa, Verónica cayó de un elefante. Lo que parecía un espectáculo más, se transformó en una pesadilla de por vida. La caída le provocó daños severos en la columna vertebral. Con los años, pasó por múltiples cirugías, reconstrucciones cervicales y la colocación de titanio en el cuello. Todo comenzó con esa caída, explicó. Primero tuvieron que intervenir las vértebras cervicales para luego operar el manguito rotador y el hombro. Todo tiene consecuencias, especialmente a mi edad. Con más de 70 años, Verónica aceptó que su cuerpo ya no se recupera como antes. Pasa sus días en rehabilitación, con asistencia médica en casa, intentando recuperar movilidad en el brazo. Estoy haciendo mi rehabilitación, pero duele, confesó. Duele muchísimo. En mayo de 2023, sus seguidores quedaron impactados al verla en silla de ruedas, con una energía apagada y un aspecto frágil. Michelle habló de baches de salud, pero sin detalles. Poco después, una declaración de Cristian Castro desató indignación. Está fingiendo estar enferma para que la visite, dijo en tono de broma. Sus palabras provocaron una ola de críticas y reforzaron la percepción pública de una relación rota. Para mediados de 2024, su estado había empeorado. Aunque hizo apariciones esporádicas, su presencia era distinta: movimientos rígidos, voz más suave, mirada cansada. Personas cercanas confirmaron que el dolor es constante. Le duele todos los días, dijo Marcos Valdés. Hace un esfuerzo enorme. En una entrevista especialmente emotiva, lanzó un llamado directo a Cristian. Ve a verla, aún la tienes, no sabes cuánto tiempo te queda. Verónica reconoció que Michelle siempre está a su lado, pero que no mantiene contacto con Cristian. Y lo más duro no es solo el dolor físico, sino la suma de todo lo que ha cargado durante décadas: operaciones, daño nervioso, aislamiento y la sensación de abandono. Su cirugía más reciente implicó 2 anestesias generales en un solo día. Aún así, minimizó la experiencia con su elegancia habitual. Fue rápido, estoy bien, pero sus fans saben la verdad. La han visto desaparecer poco a poco y sufrir en silencio. Durante su recuperación publicó un mensaje sencillo: perdónenme por desaparecer. Acabo de operarme. Los amo con todo mi corazón. No era solo un mensaje médico. Era una mujer diciendo: sigo aquí. Una mujer que entregó su juventud a la pantalla, su fuerza a sus hijos y su corazón a hombres que nunca se quedaron. Verónica Castro no solo construyó una carrera monumental, dejó una huella imposible de borrar en la historia del entretenimiento latinoamericano. Fue actriz, cantante, conductora, productora y, para millones, el rostro mismo de una época. Le dio su juventud a la pantalla, su fuerza a sus hijos y su corazón a amores que nunca se quedaron. Hoy, alejada de los reflectores, vive en silencio, cargando el costo físico y emocional de una vida vivida al límite. No se retiró derrotada, sino cansada. Cansada del ruido, de los rumores, de una fama que ya no compensaba la paz perdida. Su historia no es solo la de una estrella, sino la de una mujer que lo tuvo todo frente a las cámaras y lo perdió casi todo detrás de ellas. Amor sin final feliz, maternidad marcada por el distanciamiento, éxito acompañado de soledad.
A pesar de todo, nunca dejó que la amargura la consumiera. No me casé, dijo una vez. Crié a mis hijos, trabajé y mantuve mi dignidad. Esa dignidad es hoy su verdadero legado. Verónica Castro pertenece a una generación que ya no existe, a una época donde las estrellas brillaban sin redes sociales, sin filtros, pagando el precio completo de la fama. Su nombre sigue despertando nostalgia, admiración y preguntas que nunca tendrán respuesta. ¿Merecía más del amor? ¿Fue justo el costo que pagó por su éxito? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que, aún en silencio, Verónica Castro sigue siendo una leyenda. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, dale like, compártela con alguien que creció viéndola y cuéntanos en los comentarios cuál es tu recuerdo favorito de Verónica Castro.